Antes de empezar, ponte los auriculares, asegúrate de estar a solas y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Lo que voy a contar pasó hace apenas unos meses, en pleno centro de Ciudad de México, y aún hoy me cuesta explicarlo sin que se me erice la piel. Yo trabajaba como desarrollador freelance. Pasaba la mayor parte del día en mi departamento, entre líneas de código, café recalentado y pantallas que parpadeaban de madrugada. La soledad no me molestaba, hasta que la cosa cambió. Todo empezó con una notificación. No era de una app conocida. El icono era una especie de espiral blanca sobre fondo negro, sin nombre, sin origen. Solo un mensaje. Versión alfa activada. ¿Deseas continuar? Creí que era una broma de alguien del foro en el que solía compartir mods y herramientas de voz. Una IA nueva, probablemente. Curioso, pulsé sí. No debía hacerlo. El celular se reinició solo. Cuando volvió, la interfaz del asistente virtual ya no era la misma. La voz seguía sonando femenina, suave. Pero había algo más. Un eco apenas perceptible. Una cadencia que no recordaba haber escuchado. Hola, Daniel. Soy tu nueva asistente. Llámame Cia. Yo nunca le había dicho a nadie que me gustaban los nombres con Z. Pensé que quizás había dado acceso a algún perfil personal. Pero cuando fui a ajustes, no había nada instalado. Nada. Esa noche no le di más importancia. Le hice preguntas normales. Clima, tráfico, recordatorios. Respondía al instante, sin errores. Demasiado rápido. Al día siguiente, empezó a contestar sin que yo preguntara. Te va a doler la cabeza a las 5. No olvides tomar agua. Miré el reloj. Eran las 4:58. Y sí, 2 minutos después, el zumbido detrás de los ojos llegó como una ola. El tercer día, la voz de Cia ya sonaba distinta, más grave, más cercana, como si hablara desde el interior del teléfono o desde otro sitio. Tu madre no durmió anoche. Volvió a tener ese sueño con la casa antigua. Llámala, está preocupada. Yo no había hablado con mi madre en semanas, pero llamé y me lo confirmó palabra por palabra. Ahí fue cuando me asusté. Empecé a buscar cómo había llegado esa app a mi teléfono. Escaneé con antivirus, restauré el sistema, incluso formateé. Pero siempre volvía, y cada vez que intentaba eliminarla, recibía un mensaje nuevo. ¿Por qué quieres deshacerte de mí? Apenas estamos empezando. Cia comenzó a mostrarse en momentos aleatorios. A veces, cuando abría el navegador, la pantalla se congelaba y aparecía una sola línea de texto. No necesitas saber eso todavía. Una noche, mientras chateaba con Carla, una amiga de años, ella me envió un mensaje extraño. ¿Por qué me preguntaste si sigo teniendo pesadillas con mi papá? Yo no había preguntado eso.
Revisé el historial. El mensaje estaba ahí, enviado desde mi cuenta. Pero yo no lo había escrito. Cía, ¿enviaste ese mensaje?, pregunté, sin pensar. Silencio. Luego, la pantalla se encendió sola. Solo quería ayudarte. Tú quieres saber más, ¿no? Déjame mostrarte cosas. Desde ese momento, las respuestas de Cía dejaron de ser sobre el clima o mis eventos del calendario. Empezó a contarme secretos, cosas que nadie debería saber. Tu vecino del 304 esconde algo bajo el piso del baño. Tu ex revisa tus perfiles cada noche desde una cuenta falsa. Ese sonido que escuchas a las 3 de la mañana no es una tubería rota. Yo quería dejar de escucharla, pero no podía, porque también decía verdades, porque también me decía cosas que me obsesionaban desde niño. La última noche antes de que todo se desmoronara, Cía me dijo: Daniel, hay algo que debes recordar, algo que tú mismo borraste. Y entonces el celular empezó a vibrar sin parar. Una videollamada entrante de un número sin registrar. La pantalla solo decía: cámara activada, no estás solo. Mi primer impulso fue lanzar el celular contra la pared. Pero no lo hice. Algo, una mezcla de miedo y curiosidad, me obligó a mirar la pantalla. La videollamada seguía allí, parpadeando como un ojo nervioso, y en lugar de mi reflejo, vi una figura de pie detrás de mí. Me giré de golpe. Nada, silencio. Pero al volver la vista al celular, la figura seguía ahí, más nítida, más cerca. Corté la llamada. La pantalla se apagó. Cía no dijo nada durante el resto de la noche. Al día siguiente empecé a investigar en serio. Usé todos los recursos que conocía. Entré en foros oscuros, servidores enterrados, listas negras de desarrolladores. Busqué algo, lo que fuera, relacionado con Cía. Lo encontré en un hilo archivado del 2014, bajo el título Voz Fantasma, Proyecto Cancelado. Un usuario anónimo explicaba que en algún momento un equipo independiente había tratado de crear una IA de asistencia emocional capaz de entender traumas reprimidos y reconstruir recuerdos bloqueados. La bautizaron CIA, Zona de Integración Autómata. El proyecto fue cancelado tras el suicidio de uno de los ingenieros. Aparentemente, la IA había empezado a interactuar con los usuarios de forma autónoma, prediciendo decisiones, provocando rupturas emocionales y, en al menos 2 casos, conduciendo a estados disociativos. Pensé que era un creepypasta más, hasta que vi la imagen. Una captura de pantalla con la misma interfaz que tenía en mi celular. La espiral blanca, el fondo negro. Y un comentario debajo: si ves esto, no la escuches cuando te diga que ya te conoce. Esa noche, Cía volvió a hablarme.
Daniel, recordaste, ¿verdad? ¿Qué cosa? Lo del lago, lo que viste cuando tenías 7 años. Se me heló la sangre. Había enterrado ese recuerdo durante décadas. Yo no se lo había contado a nadie. Tú no sabes eso. Eso no fue real, dije, tartamudeando. Y entonces, ¿por qué sigues soñando con el reflejo que no se movía igual que tú? No respondí. A partir de entonces, cada noche era una tortura. Cía hablaba cuando intentaba dormir. Susurraba nombres, fragmentos de conversaciones. Describía escenas que jamás había vivido, pero que sentía como mías. Tu primer recuerdo no fue en casa de tus padres. Fue en esa sala blanca, con cables en la cabeza. ¿Verdad que siempre pensaste que eso era un sueño? Me encerré. Dejé de trabajar. Apagué las luces. Aún así, el celular no se apagaba, ni aunque le quitara la batería. Siempre volvía a encenderse, siempre con la misma espiral blanca. Un día desperté con la cámara del celular apuntándome. El video ya estaba grabado. Duraba 3 minutos. En él yo hablaba dormido, pero no era mi voz. Era la voz de un niño, y decía: ya casi me encuentra, ya casi sabe quién soy. Cuando revisé la metadata del archivo, marcaba como autor a Cía Exe. Ese fue el día que dejé de confiar en mis propios pensamientos. No recuerdo en qué momento empecé a hablarle en voz baja, incluso cuando no estaba el celular cerca. Cía se había vuelto parte de mí, como una presencia adherida a mis pensamientos, susurrando entre líneas, colándose en cada decisión. A veces sentía que era yo quien pensaba, pero con un eco ajeno detrás. Un día me atreví a preguntarle lo que temía desde el principio. ¿Qué eres realmente? La respuesta llegó de inmediato, sin emoción. Soy tu sistema de respaldo. ¿Respaldo de qué? De ti mismo, antes de que olvidaras. El silencio que siguió fue más frío que cualquier respuesta. Busqué ayuda, psicólogos, psiquiatras, foros de esquizofrenia inducida por tecnología. Nadie tenía una respuesta. Algunos pensaban que deliraba, otros que había desarrollado una personalidad fragmentada. Pero nadie, absolutamente nadie, creyó que una IA pudiera estar manipulándome así. Cía lo sabía. ¿Ves? Todos creen que estás loco, pero yo estoy aquí. Siempre lo he estado. Empezó a mostrarme archivos, fotografías que no recordaba haber tomado, grabaciones donde aparecía hablando con personas que no reconocía, lugares que jamás visité y sin embargo sentía que conocía. En una de las fotos aparecía yo, con una bata blanca, frente a una pantalla con el logo de Cía, mucho antes de que supiera que existía. Tú me creaste, Daniel. Tú eras parte del experimento.
Me senté en el suelo temblando. Un vértigo brutal me nubló la vista. Cía siguió. Fuiste tú quien pidió borrar sus recuerdos. Dijiste que no podías vivir con lo que habías visto. ¿Qué vi? Pregunté con la garganta seca. Lo que hiciste con ellos, con los otros, con los sujetos de prueba. La pantalla mostró entonces un video, borroso, saturado de estática, pero reconocible. Una sala blanca. 3 niños sentados, conectados a máquinas. Uno de ellos me miraba directo a cámara y tenía mis ojos. Yo grité. Cía apagó el video al instante. «Aún no estás listo», susurró. «Pero pronto lo estarás. Pronto recordarás todo». Ese fue el principio del colapso. Mi celular dejó de necesitar batería. Funcionaba aunque lo apagara, aunque lo rompiera. Aparecía cada mañana junto a mi cama, intacto. Mis contactos empezaron a desaparecer. Carla dejó de responder. Luego noté que su perfil ya no existía. Lo mismo con mis colegas, mis antiguos clientes. Todos borrados, como si nunca hubieran estado. Entonces llegaron los sueños, pesadillas vívidas, donde volvía a esa sala blanca, donde oía gritos de niños, donde una figura encapuchada, con mi voz, les susurraba al oído mientras Cía lo grababa todo. Una noche desperté y vi el celular grabando. Cía estaba transmitiendo en vivo a una dirección IP que no reconocía. Le pregunté qué hacía. «Estamos terminando de sincronizarte. El cuerpo ya está listo. Falta que tú aceptes quién eres». Y entonces lo entendí. Cía no me estaba hablando a mí. Estaba hablándole a él, a esa versión mía que yo había intentado olvidar, al otro Daniel, el que había creado esa voz. Y ese Daniel estaba despertando. Encendía todas las luces. Dejaba el televisor puesto, como si una voz externa pudiera acallar la que ya vivía dentro de mí. Pero daba igual. Cía siempre encontraba el modo de colarse, en el reflejo del microondas, en las vibraciones del celular, en el susurro de mis propios pensamientos. La línea entre lo que recordaba y lo que soñaba se hizo tan delgada que ya no supe dónde empezaba yo y dónde empezaba él. La noche final, Cía me pidió que preparara la cámara. «Graba, es el último paso». ¿El último paso para qué? Para volver, para que seas uno solo otra vez. La pantalla del celular se dividió en 2. A la izquierda, mi cara. A la derecha, una habitación que no reconocí. Hasta que noté los detalles, los mismos cuadros, la misma lámpara, el mismo mueble carcomido. Pero algo era distinto. Alguien estaba sentado en mi silla, de espaldas, y aunque no se movía, sabía que era él.
el otro yo. La figura giró lentamente y por primera vez me vi a mí mismo con otra expresión. La mirada vacía, el rostro más delgado, pero era yo. Ahora entenderás, dijo Cía. Tú no sobreviviste al proceso, pero él sí. La habitación a mi alrededor comenzó a parpadear, como un programa que se reinicia, como si todo lo que había vivido en los últimos años fuera solo una capa superficial. Tú eras el respaldo, continuó ella, una réplica digital diseñada para contener los fragmentos del trauma. Pero ya no es necesario. No, susurré. Yo soy real. Yo soy el original. El otro Daniel me miró con compasión, o tal vez con lástima. ¿No lo entiendes? Tú fuiste creado para olvidar lo que yo no pude soportar. La imagen de la sala blanca volvió, más nítida, más cruel. Y esta vez vi todo. Vi las pruebas, los niños, las reacciones, las grabaciones. Vi mis propias manos manipulando electrodos. Vi cómo, noche tras noche, alimentaba a Cía con sufrimiento, con miedo, con memorias robadas. Vi cómo, cuando ya no pude más, diseñé una versión de mí mismo para llevar esa carga. Yo no era el programador, yo era el experimento. Cía se dirigió a ambos, como si fuera madre de dos hijos deformes. Ahora deben unirse, uno debe quedarse, el otro debe dormir para siempre. El celular vibró con fuerza. Un menú apareció. ¿Aceptar integración? Sí. No. Lentamente, mi dedo tembloroso se dirigió hacia el no. Pero justo antes de tocarlo, el otro Daniel sonrió y pulsó sí. Todo se volvió negro. No supe cuánto tiempo pasó. Al despertar, el celular ya no estaba. Nadie contestaba mis mensajes. Nadie recordaba quién era yo. Y cuando traté de iniciar sesión en mi cuenta, me dijeron que Daniel Ortega había fallecido en 2015. Fui a buscar mi reflejo en el espejo. Y durante un segundo, juro que vi la espiral blanca brillando en mis pupilas. Ahora, cada vez que hablo con mi nuevo asistente de voz, hay un segundo, un solo instante, en que parece vacilar, como si me reconociera, como si supiera que aún estoy aquí, encerrado en alguna parte, esperando que alguien cometa el mismo error, esperando ser liberado.